En algunas ocasiones no sabemos qué hacer con eso que estamos sintiendo. Quisiéramos no sentirlo, a veces disimulamos, queremos evitarlo, evadirlo, pero no hacerlo tiene consecuencias. Y estas consecuencias no solo tienen que ver con aquello que siente mi corazón, sino muchas veces con aquello que me reporta el cuerpo. ¿De qué manera lo que no siento o deseo no sentir puede tener implicaciones en mi cuerpo? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la zona horaria, del lugar y del momento de tu vida en el que conectes con nosotros. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y quiero darte hoy la bienvenida cuando junto con mi compañero en podcast, los dos nos encontramos listos para poderte ayudar a comprender las implicaciones que tiene no leer, no hacer caso, no escuchar lo que a veces grita el interior. Sergio Cuellar, bienvenido. ¿Cómo te encuentras esta Mm, semana? Un saludo a todos y bueno, pues iniciando una semana realmente espectacular con un tema que ahora sí nos atañe absolutamente a todos, ¿no? Dicen por ahí, quita tu cara de póker y no es más que otra alusión a no te sé leer, no estás expresando lo que estás sintiendo y en algún Ah, momento, pues eso nos ha pasado absolutamente a todos, ¿no? Con una noticia, con una sorpresa, con algo que nos agrada o desagrada, sí. simplemente conservamos la expresión impávida y no reflejamos lo que estamos sintiendo. Híjole, qué interesante esta analogía. Yo me declaro que no soy jugadora así asidua, ¿no? Con lo cual no tenía a la mano esta expresión que estás diciendo cuando quiero poner una cara de póker. Pero, ¿sabes? Quizás podría para complementar este arranque con el que nos estás invitando a reflexionar, complementar lo que sí he visto que en ocasiones ocurre, ¿sabes? Cuando alguien, al no saber cómo pues gestionar, qué hacer con lo que estás sintiendo, es como si quisiera por un momento paralizar el mundo, paralizar la situación, como cuando jugábamos algunos de pequeños a este juego que al menos en la Ciudad de México le llamábamos Encantados. ¿Tú llegaste a jugar Encantados? Sí, claro, es un juego típico y tradicional de nuestra infancia y Sí. espero que las nuevas generaciones también lo jueguen porque es muy divertido. Ahora bien, divertido, pero con digamos, un trasfondo importante para este tema que queremos desarrollar hoy. Cuando la semana pasada de lo que habíamos hablado es sentir o no sentir, parece que a veces ese es el dilema. Y aunque yo quiera ya no sentir, aunque yo quiera hacer como que esto no lo vuelvo a vivir, sentir. Empecemos por allí, Sergio Auditorio. Es una parte natural de la vida y además una función importantísima para poder ir leyendo lo que ocurre. Sin embargo, esto me lo hizo ver, ¿sabes? Una mujer súper aguda con la que trabajé la semana pasada. Ella venía en segunda sesión, típicamente en arqueología emocional. Me gusta abordar de manera consciente el problema, lo que está ocurriendo, ir a la causa raíz mediante la mente racional en un diálogo como el que tú y yo tenemos. Y también me gusta poder entender qué es lo que el no consciente tiene que comunicar al respecto, porque usualmente son dos cosas distintas. Y ella venía para su segunda sesión, pero ya con pensamientos y conclusiones de lo que había vivido en su interior a raíz de lo primero que habíamos conversado y estudiado. Y ella me pregunta de manera muy auténtica, ¿cómo se le hace, Maru? ¿Cómo se le hace para ser positivo? Porque por más que lo intenté, ya sé que esta cuestión de estar sintiendo todo el tiempo dolor no me hace bien, así me lo dice, pero no puedo ser positiva. O sea, lo intenté, vi a mi marido, otra vez vino con estos enfrentamientos, algunas personas los califican como jaladas, ¿sabes? Esa expresión algunas personas tienen, pero llega un momento en que no importa el nivel de la jalada, como yo ya estoy harta o harto de lo que está ocurriendo, prefiero hacer como si estuviera encantado o encantada, es decir, paralizada.
¿Qué conexión puede tener esto con las repercusiones que a veces el cuerpo reporta? Parálisis en cara, en cuerpo. Hoy vamos a hablar de eso, pero puede ser que no todos lleguemos a esos extremos. Lo que sí es cierto es que me parece, Sergio, que todos nos lo hemos preguntado en más de una ocasión, ¿sabes? ¿Qué hago con lo que siento? Porque me parece que en pocos temas hay tal nivel de confusión como al respecto. Seguramente recordarás o recordará el auditorio aquellos mensajes comerciales en los que decía cuente hasta 10, respire profundo. Pero cuando estoy allí, muchas veces me dicen las personas, yo no puedo contar profundo, estoy desesperado o estoy desesperada y bueno, claro, los que tratan de disimular sí empiezan a contar. A veces escuchamos otras cosas y seguro tú has escuchado algunas, ¿no? Como evita complacer a todo el mundo, aprende a decir que no, lo mismo que me decía esta mujer, sé positiva, pero, pero algo pasa que no puedo hacerlo y me parece que además luego en la confusión se mezclan algunas ideas como si te pegan por la otra mejilla. Eh, bueno, seguro tú tienes algunos ejemplos, ¿no, Sergio? Seguro te ha pasado alguna en más de una ocasión esta situación. Pues sí, o sea, de alguna manera te digo que este es un tema que nos involucra a todos, a ti, a mí, al auditorio, todos lo hemos vivido en algún momento, ¿no? El hecho de que hay algo que te agrade o que no te agrade, pero que no es el momento en el que debes de demostrar lo que realmente este, te está provocando, sí nos lleva a adoptar actitudes contrarias a la emoción natural que está sintiendo el cuerpo. Es decir, mostrar una cara de aquí no sucede nada, ¿no? Sí, y además creo que está bueno para el arranque de esta entrevista que vamos a hacer, ¿no? Para explicarle al auditorio que en esta ocasión, como hicimos en la ocasión anterior, vamos a ir por un guión de preguntas y respuestas y a través de ellas vamos a ir introduciendo ejemplos pues de la vida real, porque como bien dice Sergio, esto nos atañe a todos y nos pasa muchas veces, a veces varias en el día. Em, ¿Por qué no tomamos como punto de referencia, Sergio, esto que has dicho? Hay veces que creo que no es el momento, ¿no? Y escondo mis emociones. Correcto, Maru. Y yo creo que eso nos lleva a la primera pregunta, ¿no? Que nos expliques el, más allá del condicionamiento social, ¿no? Y de las pautas de comportamiento, que es lo que nos indica cómo reaccionar, es ¿por qué escondemos nuestras emociones? Sí, creo que esta es una buena pregunta. Así como hay quienes explotan y el volcán al hacer erupción tiene repercusiones en los que están alrededor. Hoy hablaremos justo de esto que estás diciendo, Sergio, porque a veces quiero esconder mis emociones. Pues me parece que hay una respuesta sencilla pero que tiene mucha profundidad y es porque quiero evitar las consecuencias que temo que ocurran si lo hago. O bien porque ya lo hice en el pasado y hubo consecuencias que lamentar. O bien porque vi que otro lo hacía y hubo consecuencias que lamentar. En todo caso, escondo mis emociones porque creo que al hacerlo evito una consecuencia que no deseo. Y fíjate cómo digo, creo que evito, porque muchas veces esconder esa emoción solo es posponer el momento del conflicto o aumentar la intensidad con la que voy a llegar cuando no me quede más que explotar o cuando mi cuerpo, mi cerebro comprenda que ya no quiero sentir nada. Muy bien, Maru. Nos hablas un poco de esas consecuencias, ¿no? Si yo escondo mis emociones, yo creo que esto es muy, muy importante para todas las personas que nos escuchan. ¿Qué tipo de consecuencias puede haber? Mm, sí, me parece que es importante eso porque
de alguna manera estoy ponderando, ¿no? Sabes, a veces ocurre en tiempo a toda velocidad, parece que ni siquiera mi mente racional se involucra, porque como ante la situación que me amenaza necesito una respuesta inmediata, quien se involucra muchas veces son filtros de interpretación que establecí en el pasado que se presentan vía una mente no racional, el no consciente. Sin embargo, empecemos con las consecuencias, Sergio, más allá de lo que yo veo o creo que estoy evitando. Lo cierto es que cuando quiero poner una cara, pero por dentro estoy sulfurándome, o cuando quiero estar como encantado, aquí no pasó nada, ¿no? Así, la cara de, estoy bien, pero notoriamente hay algo que me está perturbando. Naturalmente, eso que yo reflejo al exterior no coincide con lo que está pasando dentro. Hay guerra en mi interior y guerra significa estrés. El estrés, desde luego, nunca es un buen amigo. ¿Por qué? Porque si lo tengo por un periodo prolongado, en lugar de movilizarme a la acción, lo que moviliza a la baja son mis defensas. El sistema inmune, que con periodos prolongados de estrés se debilita. Entonces, en primer lugar, una consecuencia de la que no siempre soy consciente y me voy como engañando es que creo que hay paz aparente, pero en mi interior decía hay guerra. Lo segundo que hay que contemplar aquí es que en definitiva, si yo muestro una cara, pero internamente me estoy muriendo, como me dicen muchas personas, no estoy teniendo una actitud coherente, no estoy mostrando congruencia. ¿Cuál es el problema de esto? Estoy dividido. De hecho, a veces hago algo, pero internamente digo, ay, ¿y sí debía haber hablado? No, pero no, o sea, empiezo a caer como en una conversación interna que claramente me revela que estoy dividido. Y cuando yo estoy dividido, cuando pongo una cara, pero interiormente hubiera querido hacer algo distinto, Sergio, soy más vulnerable, ¿no? Es decir, como hay guerra en el interior, esto de hecho no solo es que no haga que yo fije una postura, sino que más tarde quizás me arrepienta de no haber hecho algo y el proceso se empieza a complicar, me llega la culpa, ¿por qué no le dije? Pero me siento mal porque además no dije, pero esa persona siento que dijo algo que no es cierto. O sea, empiezo a crear un tsunami interior que en definitiva no es una buena idea. En ocasiones, Sergio, cuando yo caigo en estas contradicciones, estos estreses prolongados y se sigue el estado permanente o agudo de que aquí hay tensión y algo no está en el lugar en el que le corresponde, puede haber reacciones en el cuerpo, pero no necesariamente es así. Es decir, las consecuencias no solo son padecimientos o enfermedades como aquellas de las que hoy vamos a hablar, sino que simplemente se trata de situaciones desagradables que no quiero que ocurran en mi vida, pero que como no he reaccionado a lo que estoy sintiendo y me quedo paralizado, esto empieza a tener consecuencias en mi vida. Pongo el ejemplo para arrancar, así vamos de menos a más, ¿sabes? Mira, muestro aquí mi mano, no sé si se alcanza a ver, tengo ahí un rasguño. Con motivo de una pequeña mascota, una cachorrita que recibí, nunca había tenido yo esta experiencia. Primero, importantísimo poderlo explicar. La pequeña mascota, adivina qué, quiere jugar y quizás piensa que yo soy parte de su grupo, ¿no? Y se me avienta a los pies, se me avienta a las manos, se me avienta a los brazos y me empieza a morder. Esto en un inicio se me hizo simpático, pero sabes, Sergio, me dolía. Claro, ¿qué pasó en un arranque? Yo no sabía cómo manejarme al respecto, pero uno tiene ideas. Yo no quiero regañarla porque no quiero que ella se sienta mal conmigo. Si viene conmigo es para jugar. Muy bien. Sin embargo, yo estoy sintiendo dolor. Esto no me gusta. Mordida 1, mordida 2, mordida 3, rasguño 4. Y así arrancamos una secuencia que dura hasta que yo ponga un límite. Claro, el día que pasa esto, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí se ve. Entonces sí, el dolor que siento en su intensidad
tiene la fuerza para dejarme saber que yo tengo que hacer algo distinto, Sergio. Y en ese momento entonces me doy cuenta que no era una buena idea cancelar lo que siento, sino escuchar lo que me está diciendo. Esto no es así, a mí me lastima e incluso ya en el día que estallé, sabes, di de gritos, nunca lo hago y que desde luego ella entendió. Luego vinieron a mí otros pensamientos porque yo creo que la consecuencia que quiero evitar es la separación de ella. Pero si no hago nada al respecto, lo que va a pasar es que en 4 meses, cuando salga a la calle y circule con otros humanos y con otros perros, alguien la puede morder. Y entonces sí, la separación que temo puede ser peor. ¿Me explico? Entonces, lo primero es eso. Tengo un ejemplo bien reciente de un joven empresario ejecutivo con el que trabajé hace nada, pues que me parece que también nos puede ayudar a dar respuesta a tu inquietud de las consecuencias que tiene no hacerle caso a lo que siento. Resulta que él se está estrenando en un nuevo empleo y seguro a ti te pasó, llegas y quieres hacer amigos y quieres que las cosas sean cordiales y es cuando uno está más consciente, ¿sabes? De las buenas intenciones y el propósito que tiene de generar una buena comunidad y ser un buen vecino, por así decirlo. Resulta que le ponen un compañero de trabajo que tiene el mismo puesto que él, pero que tiene un perfil distinto, no tiene la misma experiencia y ciertamente, por lo que platica, se observan algunas dotes de inseguridad que estoy segura, ¿no, Sergio? Que o todos hemos jugado el rol del inseguro o hemos visto a alguien inseguro a nuestro alrededor y sobre todo más cuando es un colateral, o sea, ni es el jefe ni es el subordinado, sino que es alguien colateral. ¿Qué es lo que le pasa entonces? Este amigo no tiene muchas ganas como él de hacer una buena vecindad. Y este amigo, pues parece que pregunta cosas muy básicas, lo que al joven con el que yo trabajo le choca, ¿no? Entonces me cuento, oye, hace poquito ocurre mi primer desencuentro hacia algo que lamenté y me lastimó, porque en una reunión pregunta una cosa muy básica que yo creo que tenía que saber, me distraigo, tomo el celular, me pongo a contestar y entonces el compañero se molesta y lo evidencia en público, ahí frente a otros y dice, ¿o tú qué opinas? Porque yo veo que cuando yo estoy hablando tú tomas el teléfono. ¡Boom! ¿No? A lo mejor alguien se la saca con un poco de, ¿sabes?, ingenio y chispa en términos de decir, oye, pues tuve una emergencia, ya, hombre, discúlpame, ¿no? Y no pasa nada. O alguien dice, ya, hombre, hablemoslo después, no es para tanto, no interrumpamos la sesión. Pero para él este fue motivo de enojo profundo, intenso. Siguiente desencuentro, ellos son encargados, responsables de la misma cosa y en la junta con el jefe nuevo con el que quieres quedar bien. Adivina qué pasa, que el compañero reporta que en una de las construcciones hubo una fuga de agua, ¿no? De la nada brotó agua, show total, drama y peligro, pues, del que él no estaba enterado. O sea, su compañero no le había dicho nada. Sabes, Sergio, a veces pensamos que cuando estamos sintiendo algo, el problema de lo que sentimos no está en nuestro interior, sino que tiene que ver con el otro. Si el otro me hubiera involucrado, si me hubiera avisado, si no me hubiera evidenciado, si no preguntara tontas cosas. Y sin embargo, siempre que hay un brote, un desencuentro que me provoca una emoción, lo importante y especial aquí es, esta emoción me quiere decir algo respecto a mi propia historia. No todos nos enfadamos por lo mismo, no todos nos sentimos tristes por lo mismo. En el caso de este joven, al hacer un trabajo más profundo, sabes, de arqueología emocional, nos damos cuenta que lo que a él le molesta es que lo pongan en evidencia, porque él es de la idea que él juega limpio con los compañeros y él no pone a ninguno en evidencia. Parece que es el compañero, pero cuando hay una reacción de esta naturaleza nos preguntamos quién fue el primero que le puso en evidencia o cuándo fue la primera vez que él pensó que no era una buena idea expresar lo que estaba sintiendo de manera auténtica. Y sabes, Sergio, pues nos lleva esto a la historia con su padre. O sea, la primera traición que él siente la siente con el padre. Cuando en un negocio que tenían juntos el padre hace cosas y él hace como que no ve, como que no oye y no habla. Pues esta imagen del chango de no veo, no oigo, no hablo, le podemos agregar el
y casi quiero no siento. O sea, casi quiero no sentir. ¿Por qué no es una buena idea esto en su caso? Pues en su caso él no va a tener arañazos, así como yo en la mano, pero en su caso sí va a tener consecuencias que lamentar, como lo que ocurrió cuando al no haber externado eso que sentía, al no haber puesto sobre el mesa lo que veía, aquello se descarriló. Aquel negocio se descarriló y nadie dice que no se hubiera descarrilado, ¿sabes? A lo mejor, aunque yo lo hable, aunque exprese mi verdad, podría no haber una respuesta de la contraparte. Pero el hecho que yo exprese y vea que no hay respuesta ya me permite saber que aquí yo tengo que tomar una acción o decidir distinto, lo que en su caso pues no pasó. En cuanto él se da cuenta que esto tiene que ver con un evento del pasado, en ese momento Sergio se da cuenta que puede haber consecuencias más graves por no decir lo que siente, por no expresar su verdad, que por seguir callando y hacer como que no siente frente a otros. Interesante, Maru, pero fíjate que esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Tú reprimes una serie de emociones, ¿no? Que bueno, yo creo que hay emociones que son buenas, hay emociones que son dañinas desde cualquier punto de vista, pero ¿qué otras consecuencias puede haber detrás de reprimir un enojo, ¿no? Por Claro. ejemplo, que es una sensación que además te estás tragando porque, híjoles, ahora sí que lo sentí como una patada en el estómago y además me la estoy tragando, ¿no? Porque no puedo mostrar esa emoción en ese momento. Fíjate que sin habernos puesto de acuerdo, me has dado una secuencia que muchas personas viven y es una secuencia ideal para explicar lo que pasa en el caso de gastritis, en el caso de colitis o en el caso del intestino irritable, porque como te das cuenta, más allá de lo que ocurre, lo que importa aquí es cómo proceso yo eso que está ocurriendo, cómo lo veo. Y en tu caso, lo que nos has dicho, yo ya me lo tragué, ¿te fijas? Empiezas a involucrar al aparato digestivo en tu percepción, me lo tragué, pero no lo puedo asimilar. Y en el caso de todos los padecimientos que terminan en itis, que nos habla de una inflamación, en definitiva hay enojo detrás. Que de alguna manera, ¿sabes, Sergio? Esto es muy importante compartirlo con el auditorio. En inicio no es que yo no sienta, claro que lo estoy sintiendo, pero como no deseo que pase a mayores consecuencias, de alguna manera lo bloqueo. Y aquí es donde la emoción se conecta con una sensación. Tú me dices eso que de alguna manera pues yo estoy restringiendo, ¿no? O reprimiendo. ¿Qué es lo que verdaderamente reprimo? Lo que hago con este bloqueo, como al tensionar los músculos, los tejidos, ¿sabes? Se genera esta rigidez. Hago que eso que siento ya no continúe en su libre expresión, porque a lo mejor pienso que estoy tan enojado. Mira, ¿has visto a alguien cuando se enoja? Esta es una de las cosas que más llama la atención de las personas que vienen a sesiones de terapia. A veces me están diciendo cosas y yo me doy cuenta en su respuesta muscular cómo empiezan a tensar algunas partes de su cuerpo. Entonces, cuando yo genero este bloqueo, lo que hago es que al mismo tiempo esto, Sergio Auditorio, tiene un impacto, ese bloqueo, en los famosos canales a través de los cuales fluye la energía, que esto está no solo estudiado en el mundo de Asia, sino demostrado en Occidente. Hay experimentos que muestran cómo si tú pones un fotón en uno de estos circuitos, ¿no? De energía a través de los cuales circula en el cuerpo, Sergio, el fotón fluye, pero si lo pones en un lugar que no es un circuito, el fotón no fluye. Entonces, auténticamente este bloqueo que inicia por una emoción que no quiero seguir sintiendo, luego si yo tenso una zona, si yo la rigidizo, va a tener impactos en esa energía que fluye y naturalmente entonces, digamos, todo el sistema que se bloquea, pues participa en una solución para algo que de alguna manera yo estoy viendo, no lo soporto, no lo trago y como no lo puedo tragar, entonces empiezan los ácidos gástricos a subir
¿Y qué están buscando? Esa acidez lo que busca es quemar lo que no puedo tragar. En el caso de colitis, por ejemplo, yo no creo que pueda seguir aguantando que me hagan continuamente estas pequeñas traiciones, les llaman guarradas en algunos otros lugares. Y tengo que asimilar y después, bueno, suelto, asimilo y suelto. O en el caso del intestino irritable, me tengo que quedar por un buen tiempo con algo tóxico porque no lo puedo soltar. Solo son algunos ejemplos, Sergio, que me parece que pueden dejar claro que aunque yo creo que no pasa nada, claro que pasan otras cosas cuando estoy reprimiendo una emoción, lo que después, en muchos casos, el cuerpo sí que me va a reportar. Ok. Hablábamos de una emoción, pues muy negativa, ¿no? Y realmente dolorosa e incómoda, como es el enojo, ¿no? Pero ¿qué Mm, diferencia hay entre otro tipo de emociones o versus otro tipo de emociones? Por ejemplo, ¿qué diferencia en las consecuencias puede haber entre reprimir una tristeza, por ejemplo, ok, o reprimir ok. el enojo? Bien, quiero aprovechar antes esto que me has dicho en cuanto al enojo como una emoción dolorosa y que no quisiera tener, ¿no? Porque muchas personas, sabes, de entrada vienen con la idea de yo quisiera cancelar mis emociones porque no me ayudan. Y al hacerlo en realidad perdemos de vista que se trata de una brújula fundamental. ¿Sabes? Detrás del enojo lo que verdaderamente hay, Sergio, la fuerza que te da el enojo permite que tengas, digamos, la energía suficiente para salir y resolver algo. Y solo hasta que me enojo en un cierto nivel es que tomo decisiones que antes no había tomado. Entonces, desde luego que van a tener un rol si sé entenderle y si sé leer lo que aquí está ocurriendo, porque esas acciones están en mi control y por supuesto, sabes, anoche cuando vino este evento, ¿no? Y que me enojo y que digo, no, así no, y cambio al cachorro a otro lugar y ya no juego, que era lo que ya me habían dicho que hiciera. Y nada más así temporalmente encuentro esta mañana una respuesta distinta. Entonces, bueno, quería poder explicar eso. Ahora, ciertamente, y lo dices muy bien, Sergio, tenemos emociones distintas que corresponden a interpretaciones distintas y en las que se involucran zonas distintas del cuerpo. Si, por ejemplo, lo que yo quiero es reprimirla o bloquearla, ¿no? Por ejemplo, este joven ejecutivo, cuando yo le pedía volver a entrar a la escena de los desencuentros lamentables con el compañero de trabajo y verificar al conectar con esa representación mental, con las memorias visuales, sensoriales, olfativas, también le pido conectar con la sensación de bloqueo. ¿Dónde sientes que hay bloqueo? Él lo siente en la nuca, por ejemplo. Hay personas que detrás de la tristeza, que es sobre la que me preguntas, Sergio, sienten un bloqueo en el pecho. Y hay otras en particular que detrás de esa tristeza, por ejemplo, sienten algo como un bloqueo en la cara. Te pongo el ejemplo de dos mujeres porque ciertamente esto también es importante subrayarlo. Claro que van a estar, ya decimos, representadas estas emociones por diferentes sensaciones en las que se involucran diferentes partes del cuerpo y más si yo quiero reprimir, pero muchas veces es que vienen como mezcladas, ¿sabes? Te pongo el caso de una mujer que, bueno, tiene una hermana que para ella es como si fuera su hija. Resulta que la hermana, que es como su hija, está embarazada y ha decidido con el padre del pequeño que viene en camino casarse. Lo anuncian a la familia y como pasa en muchísimas historias, no solo de México, del mundo entero, la familia de él no están contentos para nada con la noticia. Y bueno, pues comprensible, ¿verdad? En muchos aspectos, pero ciertamente no solo no están contentos con la noticia de que viene un bebé, de lo que ocurrió, sino de que el hijo se case y parece que no están contentos además con la elección del hijo. Viene la pedida y la hermana, que tiene un aprecio muy alto por la chica embarazada, se da cuenta que la hermana al parecer no es bienvenida en esa familia. Ya lo sabe. Habla con ella porque lo que viene después de la pedida es la boda.
Viene ese momento especial y ella lo que decide es que no puede ponerles una mala cara, que ella no les va a poner una mala cara. Y sin embargo, cuando quiere fingir esta sonrisa, al mismo tiempo internamente está furiosa. ¿Qué crees que pasa en esa furia cuando ella quiere poner la cara de una sonrisa? Pues ocurre que a consecuencia de esa impresión en la que hay nuevamente algo que la enoja y ante lo cual no puede hacer nada, ella cree eso como un trauma, ¿sabes? Una impresión fuerte. Ocurre que la cara se queda así. Es decir, esa parte de la cara relacionada o vinculada con problemas con hijos, que para ella la hermana es como un hijo, se paraliza. Y curioso, se paraliza con una sonrisa. Ella no se da cuenta en ese momento, pero lo cierto es, Sergio, que más allá de su enojo, hay una profunda tristeza, porque no quiere que su hermana esté viviendo eso. Ese rechazo y esas malas caras a ella le generan tristeza. Entonces, son cosas distintas, pero muchas veces están mezcladas. Y te pongo otro ejemplo que me parece que para el auditorio puede ser de máxima, digamos, pues poder ilustrativo. Este es el caso de otra mujer, Sergio, a quien le diagnostican herpes zóster. No solo es que se le paralice una parte de la cara, un ojo se le queda, ¿sabes? Así, Sergio, gigantesco, ¿no? No lo puede cerrar. Y el médico con el que acude explica la cadena fisiológica de eventos que condujeron a esto, y lo que él explica es que ya tuvo en algún momento varicela, que el virus se permanece como en un estado latente y que seguramente ella vivió un altísimo estrés que condujo a esto. Claramente este médico estaba en lo correcto. Lo que pasa es que ella necesitaba entender exactamente qué tipo de estrés le había conducido a esta parálisis, ya con toda la cadena fisiológica. Pues también fíjate que hubo una cadena emocional fuerte. Ella tiene varios hijos, uno de sus hijos vive en Europa y ha decidido en términos de sus preferencias, ¿no? Él es varón y tiene interés por los hombres, tiene una pareja, un novio, ¿no? Pues esto ya se sabe, la madre lo ha aceptado. Resulta que el hijo se dedica a la producción de cortometrajes, Sergio, y crea un cortometraje que gana un premio. El hijo busca a la mamá y le dice, oye, va a salir un reportaje en un periódico en México. ¿Me lo podrías guardar? ¿No? Para cuando yo vaya de visita, la mamá lo compra y al comprarlo alguien lee la nota periodística en casa, que lo que dice y revela es que el hijo pues lo que ha ganado es un premio en un cortometraje que habla acerca de las implicaciones del abuso infantil. Y él, como parte de sus motivadores para hacer esto, explica en el reportaje que le parece que es algo de lo que debemos hablar, que tiene que haber más conciencia social al respecto, porque lo que a él le ocurrió también le ocurrió a su hermana y también le ocurrió a su madre. Y él quisiera que estas cosas, de alguna manera, al hablarse al respecto, pudieran ser evitadas. Cuestión que desde luego la madre no conocía. O sea, la mamá no sabía que el hijo había sufrido un abuso. En consecuencia, puedes imaginar que lo primero que surge es una enorme tristeza, que es la emoción por la que me preguntabas ahora, ¿no? Y de hecho no solo viene la tristeza, sino que después viene la culpa. ¿Cómo puede ser que si yo viví un abuso y Dios me dio hijos, yo no tuve la capacidad de cuidar a esos hijos? Así empieza la culpa por afirmaciones de cosas que no necesariamente son ciertas. Y después de ello, resulta que en esta trama de eventos, porque no se quedan allí las cosas, alguien le dice a esta mujer quién abusó del hijo. Y viene siguiente momento de shock, porque resulta que abusó del hijo el yerno. Siguiente escena en toda esta trama, ocurre que la mujer, ya sabiendo todo esto, que el hijo fue abusado y que fue abusado por el yerno, el esposo de una hija, va a visitar a la hija a su casa y ¿qué crees que pasa?
entra, toca, le abren y pues casi que a uno de los primeros con los que se encuentra es con el yerno. Y entonces la furia que siente ella que tiene que dejarla contenida, que se tiene que controlar y que no puede reclamar absolutamente nada. Evento en el que entonces nuevamente quiere poner una cara y ya sabemos lo que puede pasar cuando la emoción del enojo es intensa, ¿no, Sergio? En consecuencia, esto viene, la parálisis de cara, y el ojo que en esta ocasión al abrirse nos está hablando de un peligro que ella observa, peligro a la vista, y que por lo mismo no quiere ni cerrarlo para no perder contacto con lo que puede ser peligroso, pero ante tanta furia y ante tanto enojo es como si se quedara encantada en una enorme cantidad de casos que han venido a descodificar. La base siempre es, ¿sabes, Sergio? El quedarme encantado, paralizado, mostrar una cara, si la parálisis es en cara, de algo que prefiero no encarar, disimulando lo que estoy sintiendo, pero cuando en el interior está esa guerra de la que habíamos hablado. Interesante, Maru. Y hablabas hace ratito de lo que hay detrás de determinadas emociones, ¿no? Sí. Muchas veces a lo largo del día vivimos un cúmulo, una carambola de emociones de distinta naturaleza y nos las vamos tragando una a una de miedo, tristeza, incertidumbre, felicidad, alegría, anhelo, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero específicamente en esto que hablabas, ¿no? Que nos estábamos entrando hace rato en la parte del enojo, ¿no? Porque muchas veces Sí. es la emoción que más nos mueve, pues negativamente, ¿no? Si, atrás, si atrás del enojo hay miedo, ¿sí? Y esto nos resulta muy, muy lógico. Atrás del miedo, ¿qué hay? Qué pregunta tan importante la que hace Sergio, que creo que además puede darle a muchas personas que conecten con este podcast con información que no siempre la tenemos como a la mano. Parece que en lo que vivimos hay una carambola de emociones, es cierto. Sin embargo, vamos a hablar, por ejemplo, de mi relación con mi jefe, ¿no? Que es una de las cosas que a más personas les tensa, o los problemas que tengo en la interacción con mi padre, con mi madre, con mi hermano. Cada uno tiene normalmente en su vida un personaje con el que entra con más frecuencia y más facilidad en desencuentros. Incluso en esos intercambios parece que hay muchas emociones, pero lo cierto, y si las hay, por supuesto, sin negarlo, pero lo que quiero aquí explicar, Sergio, es que hay una emoción predominante. Es decir, que más allá de la primera emoción que surge, tú me dices enojo, que posiblemente sea, ¿sabes? Cuando yo digo es enojo, no, es la culpa, no, ¿sabes? Es la ira, no, ¿sabes qué? Es la tristeza profunda, es el rencor. Cada uno de nosotros sabe usualmente cuál es, ¿no? O esa emoción, o nos hemos dado cuenta porque usualmente no es que yo reprima solo, sino que en algún momento sí expresé. Y lo que quiero explicar es que detrás de la emoción que en la superficie se puede identificar, es más, detrás de la emoción que en la superficie es más fácil, Sergio, que otros se den cuenta, ¿no? Yo recuerdo cómo en algún empleo me decían que yo tenía que no mostrar mi enojo y yo me enojaba más porque decía, no, ¿cómo? Pues no mostrarla no es fluir naturalmente y me voy a enfermar. Pero algo de cierto, por supuesto, había cuando decían que yo tenía que manejar distinto este enojo. Lo que quiero explicar es que siempre detrás de la emoción que predomina hay otra que no vemos. Y usualmente siempre es esta que me estás diciendo, el miedo. ¿Por qué? Por creencias. O sea, si yo cavo y cavo y cavo en los porqués, detrás de los porqués y las emociones, abajo de las emociones, normalmente siempre cabe muy profundo en algunos casos que así hay que hacerlo o en otros no tanto, me encuentro con el miedo. Porque en el pasado decía propio de mis ancestros o de otros, yo leí o alguien leí
que era una mala idea algo o que había consecuencias que iban a poner en peligro la satisfacción de mis deseos, de mis necesidades o de eso que yo simplemente siento como algo que innegablemente es la palabra, yo debo satisfacer. Así que te pongo un ejemplo. En aquel lugar donde yo mostraba mi furia, me acabaron corriendo. Es verdad. Pero yo por mucho tiempo me quedé con la idea que me habían despedido por mis enojos, que me habían corrido por estar furiosa. Y lo cierto es que cuando creemos eso, no hemos visto todo, no hemos repasado todo con una perspectiva más balanceada. Porque en realidad cuando yo dejo que una emoción así tome el control de las circunstancias, de mis respuestas, de mis interacciones, de mis reacciones, incluso de mi silencio por varios días, ¿no? A consecuencia de lo que pasó, yo pierdo la energía que podría emplear para una mejor solución. Dejo pasar oportunidades, es decir, cuando juego a encantados sin darme cuenta, me quedo suspendido en el tiempo y suspendo la posibilidad de que haga cosas mucho más importantes y mejores con eso que estoy viendo, con eso que estoy observando. Puede ser que no me hagan caso, puede ser que en este lugar no se me escuche, pero si ya lo vi 1 y 30 veces, en lugar de que en la 31 vaya y me vuelva a golpear con el mismo muro, quizás podría tomar una decisión distinta. Yo no puedo forzar a otros a que me escuchen, pero yo sí me puedo escuchar. ¿Qué es lo que podría yo hacer aquí distinto? Por ejemplo, empezar a buscar otro trabajo. ¿Me explico? Entonces, en definitiva, Sergio, lo que hay abajo, miedo, pero de fondo, creencias. Si yo creo que este problema es que no me escuchan y me quedo anclada en una creencia que me liga con lo que otro hace, voy a estar esperando todo el tiempo que él o ella haga algo distinto. Y en realidad lo que hay más allá de las creencias, Sergio, siempre son ideas y emociones. Porque estoy segura que a algunas personas les pasará, a mí me ocurría, cuando yo escuchaba creencia, no sé cómo te pase a ti, Sergio, sabes, yo lo que pensaba es creencias son ideas. Alguien dice creencias limitantes, pensamientos restringidos. Pues la noticia es que estas creencias no solo son ideas, también son emociones. Si en el pasado, por ejemplo, ocurrió que yo sentí, pensé que me despedían por enojarme, ¿cuál crees que pueda ser mi, digamos, conclusión más allá de lo consciente y que luego me lleve a un extremo que también me cause conflictos? Que la próxima vez yo mejor voy a tratar de no decir lo que está ocurriendo en mi interior hasta que en algún momento determinado vuelva a explotar. Entonces, lo que va a haber siempre detrás de todo esto, miedo, creencias, pero todavía debajo de las creencias, Sergio, y eso es donde sí puedo hacer algo distinto, es la oportunidad o la posibilidad de que yo reconsidere lo que yo hago y cómo participo en esta trama. Decíamos en el caso del joven ejecutivo que lo que él puede hacer diferente, desde luego, tiene que ver con límites sanos o lo que me pasó a mí en la mano, ¿no? Independiente de lo que otros hagan, yo siempre puedo hacer algo distinto y las emociones me dan luz si sé entender su mensaje de qué es eso que puedo hacer diferente. Muy bien. Esa es una explicación muy, muy lógica de cómo más bien manejar la emoción, pero desde la profundidad, desde su origen, de su fuente, de cómo nace, ¿no? Eso es. Esto nos lleva a otro tipo de dudas, ¿no? Y es básicamente, cada emoción debe ser manejada diferente porque causa distintas cosas. Por ejemplo, ya vimos la diferencia entre enojo y tristeza, ¿no? Ataca distintos, o más bien, no es que lo ataque, provoca distintas reacciones completamente diferentes, ¿no? Mm, Basadas en esa clase de creencias. eso es. Pero las manifestaciones son diferentes entre ambas. A ver, creo que de hecho estás tocando un tema muy importante que muchas personas en verdad que dicen, sí, ¿cómo le hago con esto?
Desde luego las manifestaciones pueden ser distintas. Ya te voy a explicar ahora de un caso de tristeza profunda qué manifestación tuvo, pero antes de decirlo me gustaría explicarte, Sergio, a ti al auditorio lo siguiente. En definitiva, el reclamo o la interpretación, la percepción que hay detrás de eso con lo que me relaciono es diferente. Usualmente detrás del enojo lo primero que hay es otro enojo. Yo siento que no me puedo tragar esto, o yo siento que tengo que cargar algo tóxico. ¿Por qué? Porque lo que realmente me enoja es pensar que no puedo hacer algo distinto. Ya estoy harta de que mi marido me hable mal, que haya violencia verbal o violencia física. Lo que me enoja más allá, desde luego, y me duele lo que me está pasando, es que yo crea que ante esto no puedo hacer nada distinto. En el caso de la tristeza, por ejemplo, el reclamo, uno de los más frecuentes suele ser ya nunca más. Ya nunca más, si yo, por ejemplo, estoy enfrentando un duelo por una pérdida y perdí un trabajo, digo, ya nunca más voy a tener la posibilidad de hacer eso. Y eso no es cierto. En ocasiones, cuando pierdo un ser querido, uno de los reclamos principales, ¿no? Es porque a mí ya nunca más volveré a verlo. Y claro, si tú tienes una interpretación de una vida como algo efímero y donde no hay un alma inmortal, se puede entender. Pero lo cierto es que cuando tú observas la inmortalidad del alma o comprendes a través de muchas experiencias cómo es cierto que el corazón nos conecta por siempre con algunas cosas que creemos que ya no están, puedes cambiar los ojos con los que estás viviendo esto. En todo caso, la manifestación tiene que ocurrir. Yo tengo que permitirme liberar esa tristeza, yo tengo que permitirme liberar ese enojo de una manera segura. Yo tengo que, si este es el caso y me dices, oye, es que no es seguro frente a mi jefe lanzar el enojo, te entiendo, métete al baño, moja un papel, ¿sabes? Con agua y aviéntalo, ¿sabes? De manera que no golpes a nadie, pero que sí saques tu enojo. Si sientes que tienes ganas de llorar, hazlo, pero lo que es importante aquí es no te quedes todo el día ni llorando ni aventando papeles, porque si haces eso, lo que significa es que te está torturando la misma forma de interpretar las cosas. Ahora bien, me preguntabas tú acerca de sus manifestaciones y hemos puesto ejemplos hoy de parálisis. Me gustaría ahora moverme a un caso en el que la emoción predominante fue la tristeza. Es el caso de un joven, Sergio, que un día, como muchos jóvenes hace, en la tarde noche se está bañando, se está preparando para salir a una fiesta y cuando lo está haciendo de pronto siente como un hormigueo extraño en los pies y dice, qué raro, no se me hace normal, como, ¿sabes? Cuando sientes una mano o un pie dormido, seguro te ha pasado. Claro. Entonces siente el pie así dormidón, se va a la fiesta, ahí se le olvida un poco, ¿no? Pues con los amigos, ¿sabes? Pero regresa a casa y al día siguiente empieza a sentir que no, o sea, no solo es que no desaparezca la sensación de hormigueo en los pies, sino que se está empezando a extender por toda la pierna. Entra a bañarse en este segundo día y cuando lo hace se da cuenta que es como si su mano detectara el calor o el frío, pero con un desfase. Y le dice, ay, qué raro, ¿por qué se desfasó mi sensación de la temperatura? El cuadro continúa avanzando. Eventualmente empieza a sentir parálisis ya en las piernas completas y digamos que en los brazos, ¿no? Acude al hospital del campus, él está estudiando en el extranjero y en un principio le dicen que es estrés, como muchas veces desde luego se lee. Tiene una familiar médico que por la naturaleza de los síntomas que él está reportando, le pide y le dice, oye, verifica, pide que revisen si no será el síndrome al que se llama de Guillain-Barré. Por los síntomas que me estás dando, yo sospecho que pueda haber algo así.
por favor que lo revisen. La historia es larga en términos de las idas y vueltas que hace a diferentes hospitales porque no le hallan, hasta que llega un punto en que total desesperación, el chico regresa a México con su familia porque no hallan qué tiene y él se siente cada vez peor. Finalmente, desde luego, diagnostican el síndrome que sospechaba la tía. ¿Y en qué consiste esto? Que no solo es que siente el hormigueo, llega un momento en que siente que no puede ya, es decir, hay como una parálisis, sostener su cuerpo, sus piernas, y hay parálisis, de hecho, que puede llegar a tal nivel, Sergio Auditorio, como una parálisis que él sienta, por ejemplo, en los pulmones o que parezca que se apodera de su cara. Lo que te estoy diciendo, que te estoy exponiendo, como te das cuenta, es un tema de mucha mayor severidad en términos de lo que podría asumirse como los impactos de una parálisis facial. Eventualmente, afortunadamente, encuentra el lugar, el sitio en el que hay especialistas, neurólogos en el tema y le dan todo el tratamiento necesario para que inicie el proceso de recuperación. Para cuando yo entro en contacto con él, este trabajo médico ha rendido frutos, los primeros, ya puede él caminar, apoyarse, pero todavía, por ejemplo, la expresión de una parte de la cara sigue inmóvil, ya puede respirar por su cuenta, ¿no? Y aquí es donde viene lo importante, observar qué pudo haber pasado. Yo se los cuento de manera sencilla o breve, pero requiere todo un trabajo de arqueología emocional, el poder identificar lo que ocurrió. Sabes, en su caso, unos meses atrás, se da la muerte de su padre. Una muerte, desde luego, no esperada, se presenta sin mucho anuncio, pero además donde ya viendo que el padre estaba muy mal, él hace varios viajes, o sea, una vez que está bien regresa, ¿no? Estudia afuera, pero el padre está mal, entonces viene y va varias veces. Y aquí es donde empieza la trama de imágenes de alto impacto o fuertes impresiones, como las solemos mencionar. Resulta que él está aterrizando, sabes, aterrizas, prendes ya el teléfono, activas tus datos y en eso entra la llamada de su mamá. Su padre está muriendo justo cuando él está aterrizando y no puede hacer al respecto nada. Siguiente escena de altísimo impacto cuando se presenta en el velatorio, el muchacho recuerda cómo en algún momento simplemente las piernas no le responden, Sergio, se desvanece. Lo ayudan a levantarse y unos 10 minutos máximo después dice, no, yo cambio el chip y de eso se acuerda muy bien. ¿Cuál chip? No, no el del teléfono. El de decir, en esta casa, en esta familia se necesita una figura fuerte. La figura que nos soportaba en muchos sentidos era el padre, y como él no está, yo tengo que ser fuerte para esta familia. Pueden ser pensamientos que además, Sergio, ni siquiera ocurran con la velocidad con la que yo te lo estoy explicando, sino que se viene de inmediato. Y entonces, ¿en qué sentido cambia el chip? Organicemos la comida, vamos todos a comer, y entonces hago como que ya no estoy sintiendo esto. ¿No te parece? Alguien me decía, cuando escucho este tipo de historias, es que la mente es impresionante. ¿Cómo hay un reflejo casi perfecto de ese momento en el que él siente que las piernas no lo soportan y él siente que no puede seguir sintiendo lo que ocurre después, Sergio? Esa reacción, es decir, lo que ocurre después es que en efecto el cuerpo de alguna manera parece que no le sostiene, las piernas parece que no tienen la suficiente fuerza para sostenerlo y auténticamente algo está pasando que no siente. Sabes, en este síndrome algo que ocurre es que la capa de mielina que recubre, ¿no? Y que sobre todo es una capa, digamos, de protección, pero que permite sobre todo que ocurra la transmisión del impulso eléctrico que comunica a las células ciertas cosas. Entonces, si esta mielina no está, el impulso eléctrico no se puede comunicar. Y como vemos en su caso, tuvo afectación en diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué
ocurre algo y además le llaman a esto, digamos, una enfermedad autoinmune en la que de alguna manera esa mielina se autodestruye. ¿Por qué no querría yo que hubiese esta capa para transmitir los impulsos eléctricos, sino porque me he acostumbrado, porque de hecho esta no fue, digamos, fue la gota que derramó el vaso, pero no la única vez, a no sentir, a no sentir, a no sentir, no quiero sentir. Es tan fuerte el deseo que de manera no consciente el cerebro comprende que aparentemente habría consecuencias fatales por seguir sintiendo, y entonces lo que ocurre es que en efecto no siento. Wow. Maru, este contexto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué se hace cuando las emociones han paralizado el cuerpo? Sí, creo que es importante y sabes que quizás aquí el asunto es el deseo de no sentir. ¿No? Que el cuerpo ya entendió. ¿Cómo se le hace, Sergio? Qué es lo que debemos hacer? Hay una rama dentro de la psicología llamada psicología somática y es de enorme importancia y relevancia poder comprender los hallazgos y descubrimientos a los que nos lleva. En definitiva, aquel o aquella que ha preferido no sentir, que quiere quedarse paralizado, encantado de alguna manera, lo que tiene que hacer es conectar con esos momentos de esas fuertes impresiones, Sergio, para que ocurra lo que en ese momento no sucedió. ¿Qué hacemos en el caso de arqueología emocional? Porque puede haber diferentes aproximaciones al caso. Lo que vamos a necesitar es conectar con esa imagen o esa fuerte impresión y al abrir la llave de ella, como explicamos usualmente en otros podcasts, podemos conectar de nuevo con la forma en la que esta imagen se grabó. Hay personas que somos muy visuales o hay quienes tenemos una memoria olfativa muy fuerte. Claro, recuerdo que ese día que estaba en el velatorio, por ejemplo, había unas flores así súper intensas y que olían muy fuerte. O hay alguien que puede tener una memoria sensorial más alta. Yo recuerdo que estábamos en un piso de mármol, el piso se sentía muy frío, o él me dice, sí, recuerdo que frente a mí está el ataúd, hacia atrás hay una puerta. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el momento en el que le pedimos a la persona cerrar los ojos y reconectar con la memoria de ese momento intenso que vivió? Lo que estamos haciendo, Sergio Auditorio, es abrir la puerta que permite reconectar en ese cuadro no solo con la memoria visual, olfativa, táctil, ¿no? Sino también reconectar con la memoria sensorial que hay en el cuerpo. Si una emoción no pudo expresarse a totalidad o a cabalidad, tuvo que haber habido, para que ello así ocurriera, un bloqueo físico. Y lo que hacemos es que en el momento en el que la persona vuelve a entrar a esa escena, vuelve a entrar en conexión con ese momento, en ese instante la persona puede recordar, haciendo un escaneo en su cuerpo, muchas veces la respiración nos lo permite, inhala y al exhalar detecta como si estuvieras volviendo a vivir ese momento donde sientes un bloqueo en el cuerpo. Algunos me dicen en la nuca, por ejemplo, el ejecutivo que siempre lo agarraban y lo ponían en evidencia, ¿no? ¿Te acuerdas con el que empezamos el podcast? O hay quienes me dicen definitivamente lo siento en la cara, las mujeres con parálisis facial, o hay quienes lo sienten en la boca, en el pecho, es decir, hay diferentes zonas del cuerpo. Si yo lo detecto, hay diferentes técnicas de respiración que pueden ser útiles para imaginar lo siguiente, como si yo tomara un popote y al hacerlo, al inhalar, estuviera absorbiendo, jalando la energía que mantuvo tensa o bloqueada esa zona, y al exhalar, imaginar que ese bloqueo está desapareciendo. Auténticamente, con el propio proceso de la respiración, lo que yo consigo es ayudar a destensar esa parte que se había quedado bloqueada. Cuando yo consigo destensar, entonces puede empezar a surgir la emoción, o si no es ese el caso, sí puedo empezar a darme cuenta de reclamos o ideas que tenía en el interior. Me llega a pasar en algunos casos con personas a las que, por ejemplo, sus papás les dijo, los hombres no lloramos, su abuelo, ¿no? O en algún momento hubo un megadrama, la mamá los regañó tanto que a partir de eso
no vuelven a llorar, ¿no? Recordarás el caso de una mujer que era pequeña, se acuerda, 4 o 5 años, está en un restaurante, no quiere comer lo que le traen, pequeñita, y empieza a llorar. La mamá se pone furiosa en verla así, va y la mete al coche, ahí se queda bajo un clima de 40 grados. A partir de ese momento, la chica concluye que no es una buena idea hacer lo que hizo. Y por lo tanto, su conclusión va a ser, ya no vuelvo a decir lo que no me gusta. No pone límites. Entonces, cuando los casos son así de intensos, cuando yo llevo toda mi vida desde que me acuerdo sin llorar, puede ser que el procesamiento de esas emociones y sensaciones no ocurra tan fácilmente como cuando cierras los ojos y conectas. No siempre pasa así, es mi experiencia. Y entonces hay otro tipo de recursos en los que siempre vamos a buscar conectar varias alternativas de estas de orden creativo. Me refiero a la música, por ejemplo, a la escritura, a la caminata, a tomar distancia. Y si yo conecto, por ejemplo, escribir, estoy tomando distancia de alguna manera de mis pensamientos al ponerlos en un papel, pero además hay música, pero además me paro, pero además a lo mejor doy una vuelta en mi casa, subo y bajo las escaleras, aunque solo me suba a la azotea para ver desde allí a la ciudad. Cuando estoy haciendo eso, Sergio, estoy teniendo el puente que necesitamos para que esas memorias sensoriales y para que esas emociones que de alguna manera quedaron allí sin acabarse de expresar, pues puedan recorrer de regreso el camino al mundo consciente donde las podemos retar, Sergio. Y por último, cuando yo expreso la emoción, siempre hay un reclamo, siempre hay algo que es lo que me lastima, siempre hay ideas que son las que cuando lloro y lloro y lloro todo el día me están martillando. Y yo necesito ver esas ideas, yo necesito observarlas porque desde luego que hay que cuestionarlas y porque más allá de mis ideas y de mis pensamientos, si esto está ocurriendo es porque me viene a dar la oportunidad ahora, antes no. Ahora que tengo más experiencia, ahora que tengo los ojos de un adulto que me puedo tomar con amor en mis manos, ahora que ya no soy tan chiquito o tan pequeño que me creo lo que inmediatamente veo, ahora, este es el momento, por más arrepentido que me sienta porque no lo hice bien en el pasado, esta es la gran oportunidad de cambiarle a lo que creía, de cambiarle a lo que veía, a la forma en que interpretaba las cosas, pero sobre todo de cambiar en la trama algo que desde luego yo puedo hacer distinto y que me va a hacer crecer interiormente y desempeñarme con mayor amor por mí mismo, por los otros desde luego, pero empieza por mí y como un ser que definitivamente se siente empoderado y en capacidad de hacer lo necesario para que pueda tener experiencias satisfactorias. Correcto, Maru. Ahora, somos seres sociales, ¿no? Y somos seres sintientes, así comenzamos este podcast. Así Lo es. cual nos plantea la siguiente situación. Tampoco podemos ir por la vida reprimiendo absolutamente todo o reflejando y explotando en emociones, pues porque no las queremos contener. ¿Cuándo sí se debe contener una emoción? ¿Qué se tiene que hacer? Ok, que también es una pregunta, ¿sabes? Y quiero decir que yo me la hice muchas veces cuando inicié en el proceso de entender y profundizar lo que significa el manejo emocional. Yo me di cuenta, Sergio, en definitiva, que yo creía esto y además decía, ¿por qué no podemos estar siempre arriba, no? ¿Y cómo le hago para controlar? Bueno, lo primero que me gustaría explicar es que en mi perspectiva, las emociones, más que controlarse, lo que debemos asegurar es que no controlen nuestra vida. ¿Me explico? Más que contenerlas, lo que no queremos es que mantengamos una vida contenida, sino que logremos a lo largo del tiempo entender qué es lo necesario, uno, para permitir que se exprese esa emoción. Te entiendo perfectamente. Acabo de entrar a un trabajo, estoy frente a mi jefe y viene un bombazo. Siento que me pegan bien duro y en ese momento, si exploto, me corren al día siguiente. Ok, lo comprendo. Oye, ¿o sabes qué? Estaba conociendo a una dama con la que empiezo a salir y en el primer momento, ¿sabes? Se le cae el helado, se le cae encima de mi corbata nueva. eh, ¿Cómo le hago? Bien, si tú en tu historia has atravesado por emociones en las que explota la bomba y luego
parece que no puedes controlarlo. Y luego te vas como al otro extremo de yo reprimo. Lo primero que desde luego hay que saber, Sergio, es que hay que expresar eso en un ambiente seguro. Estoy en la junta, siento que exploto, ¿sabes qué? Salgo corriendo al baño. ¿Por qué necesito permitir que se exprese? Tampoco voy a estar, decía yo al inicio del podcast, todo el día allí. Porque si yo tomo distancia y puedo permitir el desahogo de esto, a veces creemos que si lo hago me va a ir peor. Pero ¿sabes lo que muchas veces uno observa, Sergio? Que poder desahogar lo que estoy sintiendo me toma 2 o 3 minutos máximo. ¿A qué me refiero con esto? Siento dolor, ¿dónde lo sientes? Lo siento en el pecho. Ok, inhala y exhala. Permítete sentir al exhalar cómo se va expresando y va saliendo de tu cuerpo. ¿Me explico? Entonces siempre vamos a necesitar dejar afuera. Si para eso mi historia y mis antecedentes son que no soy muy buena o muy bueno manejando esto, Sergio, haz una pausa. Bien, ¿qué hago después? Sí, ya lo vi, ya lo sentí. ¿Cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que no te parece? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te puso mal? Y en muchas ocasiones, ¿sabes? No hay más que hacer lo siguiente, poner el elefante blanco, que además todo el mundo sabe, encima de la mesa. ¿A qué me refiero? Que muchas veces lo que intercambiamos tiene que ver con a qué hora es la junta, entonces cuando le pagamos al proveedor, oye, entonces vamos o no vamos a la comida de tu mamá. Esas muchas veces son las cosas que vemos, pero debajo de las cosas que estamos conversando, abajo están las emociones que creemos que nadie ve, pero todo el mundo se da cuenta de cómo tuerzo la cara, de cómo algo me impactó. Bueno, pues en términos de inteligencia emocional, una muy buena idea es dejarlo encima, pero a título personal. No, lo que pasa es que tú siempre que vamos con mi mamá le pones una mala cara. O lo que pasa es que me preocupa que no tengamos dinero porque tú eres un despilfarrado. No, sino poder explicar las cosas a título personal. Lo que yo veo es, a mí me preocupa. Es más, hay quienes dicen, a mí me molesta y estoy tan enojado, que creo que en este momento no es una buena idea seguir conversando. ¿Me explico? Entonces pongo sobre la mesa lo que estoy sintiendo, pero lo hago a título personal. Claro, para esto tengo que haber dejado que la fuga salga del cuerpo para entender y saber leer lo que realmente me molesta. Y repito, y creo que con esto podemos ir cerrando el podcast, que detrás de todo lo que a mí me genera alguna reacción emocional, hay dos cosas: un pasado, si me genera una fuerte erupción volcánica o si me lleva a una profunda tristeza, si se siente mal, si aquí hay un vacío, si aquí hay culpa, si aquí hay vergüenza, lo que sea, hay un pasado. Y ese pasado implica algo que temo, pero que se afincó en un momento en el que yo veía las cosas con una vista pequeña. Ahora, en efecto, me puedo subir a la azotea de mi casa, de la oficina, o simplemente a la azotea con mis pensamientos para separarme de esa escena. Y no va a haber manera que me separe. Como alguien me decía, no puedo ser positiva, ¿no? La mujer que en consulta me dice, no puedo ser positiva. Claro, comprensible, natural. No voy a poder tener distancia si primero no he sacado lo que está vibrando raro en mi interior y no he entendido de alguna manera su mensaje. Es decir, yo necesito escuchar a esa emoción y darme por enterado. Claro. Híjoles, Maru, pues qué complejo y qué sencillo al mismo tiempo, ¿no? Porque es algo que se explica con bastante lógica, como todas nuestras manifestaciones físicas van traducidas por emociones que están adentro, ¿no? Pero qué complejo, ¿por qué? Porque caemos en un círculo vicioso, ya estamos acostumbrados mucho a hacer este tipo de muletillas, por llamarles de alguna manera, ¿no? El Exacto. chiste está en saberlas identificar, ¿no? Como un vicio que tenemos completamente recurrente.
Ahora, en lo que explicabas tú es donde está la gran oportunidad, porque el popurrí emocional, la aparente carambola que trae otras de fondo, se despliegan y se presentan en nuestro diario vivir. Y no hay mucho que buscar, entonces hay quienes toman una semana como un periodo razonable, ¿sabes, Sergio? Para que llegado el fin de semana yo pueda verificar lo ocurrido en la semana, cómo estuvo mi sub y baja emocional, cuáles son los eventos que se sintieron. Creo que esta es la clave, de manera más desagradable en el cuerpo, porque aunque muchas veces no homologuemos nuestras definiciones, ¿no? Hay quienes dicen que emoción es una cosa, sentimiento otra, si buscas habrá cientos de diferentes acepciones, o hay quien dice estoy enojado, no, lo que tienes es ira, no, es cólera. Bueno, a ver, desde luego hay diferentes niveles de intensidad, pero hay un lenguaje que es universal y es el del cuerpo, lo que no se siente como agradable en el cuerpo. Puedo al final de una semana hacer la lista, verificar los días. Yo en su tiempo, cuando estudiaba esto en la maestría en psicología transpersonal, tenía una bitácora. Como me especialicé en el tema emocional, tenía una bitácora diaria y tenía una escala en la que iba midiendo en qué nivel estaba y cómo transitaba de una emoción a otra. Y sabes, creo que esto es fundamental para concluir hoy el podcast. Cuando me muevo en emociones que no se sienten agradables en mi cuerpo, es más fácil que me quede instalado o instalada en la zona no agradable. Cuando conscientemente, si eso pasa, escucho a mi cuerpo, permito que salga, lo atiendo, me doy cuenta que hay algo que puedo hacer distinto y lo hago, cuando sí permito que se disipe la energía de la emoción, puedo hacer algo con ella en lugar de estar batallando con la culpa, que paraliza en todos los aspectos. Entonces me es más fácil saliendo conscientemente a reconectar con recuerdos de amor, con momentos de alegría, eso que algunos llaman ser positivos, que me parece que más bien podemos decir cómo conscientemente hacer el viaje de regreso a un estado anímico en el que las cosas se sienten mejor. Y es mucho más difícil estando en ese estado que algo te tome de bajada. Pero si finalmente algo te baja, como estás actuando de manera consciente, puedes seguir estos, digamos, secuencias que hemos aquí explicado sin olvidar lo esencial. Si algo se quiere expresar, yo no voy a poder tomar distancia si no permito esos 2 o 3 minutos, normalmente nunca dura más, en lo que escucho. Y ya no vuelvo a repetir la canción y no vuelvo a estar llorando todo el día. ¿Qué me está martillando? ¿Qué es lo que me hace sentir mal? Si lo puedo expresar, de alguna manera agotar, o si lo puedo conectar con algo que ocurrió en el pasado, voy a encontrar respuestas. De otra manera, si estoy batallando como con barrer, ¿sabes? Y poner abajo del tapete lo que no quiero ver, eso, el cuerpo, como hoy lo hemos platicado, me lo va a reportar, o el hecho de experiencias desagradables y de mayor intensidad me va a llamar a averiguar. Muy bien. Pues fuerte, ¿no, Sergio? Porque mira, aquí empezamos con el ejemplo y terminamos. Lo que nos pasa a todos. Porque además este es el asunto, no por saber cómo funcionan estas cosas dejo de sentir. Es totalmente natural y nos pasa a todos en mayor o menor medida. Por algo somos seres sintientes, ¿no? En definitiva, es algo fundamental y quiero agradecer a todas las personas que con sus ejemplos nos permiten hoy ilustrar y ayudar y llegar a otros que quizás estuvieran atravesando por algo similar. Sergio Cuellar, gracias mil por acompañarnos, por tus inquietudes que representan siempre, sabes, las inquietudes y preguntas del auditorio, y pedimos que nos ayuden para finalizar poniendo datos de contacto si es que con motivo de este podcast sientes el llamado para hacer un viaje de exploración a profundidad y poder entender una causa raíz para revertir por lo pronto esa vivencia emocional y al hacerlo regresar a la estabilidad desde la que muchísimas cosas se pueden solucionar. ¿Sabes qué pasó con la mujer, por ejemplo, que explicaba que se da cuenta por un periódico de lo que pasó con el hijo y ve al yerno? Esto es impresionante. Se arma de valor. No solo habla con el hijo, habla con el yerno. El yerno, después de años, escucha esto. Le dice que acepta su responsabilidad y las consecuencias que puedan venir al respecto. Por supuesto, ella no esperaba una respuesta así, pero ¿qué crees? Su boca
que estaba paralizada, a raíz de ese intercambio, se empieza a movilizar. Guau. Así de So- fuerte es esto. son efectos, ¿no? Son efectos. Pues que en la vida de todos los que tocan hoy este podcast pueda haber ese tipo de efectos. Y nos volvemos a encontrar, ¿no, Sergio? Nos volvemos a encontrar en una semana. Veremos el tema del que es conveniente hablar. Hasta entonces, Sergio. Hasta la próxima, Mar.